Antes de embarcarnos en el estudio, yo quiero decirle, el anhelo de mi corazón, la oración de mi corazón en todo este tiempo, es que al escuchar estas cosas sucedan dos respuestas. Uno es que usted se sienta desafiado, porque eso significa que estamos vivos a la palabra. Yo creo que es imposible que alguien escuche todo esto y no se sienta desafiado. Eso es una, pero no que se vaya solamente desafiado, sino también estimulado. Si yo tengo la convicción de que cuando Dios nos habla así, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere llevarnos al próximo nivel. Entonces la idea no es que usted se vaya para su casa ahora más desanimado que otra cosa. No, yo creo que sería muy hermoso que podamos salir de aquí diciendo, bueno, Dios me habló, definitivamente hay áreas en mi vida que yo tengo que rendirla al Señor, pero me voy estimulado, me voy diciendo, Señor, ayúdame, quiero hacerlo. Ese sería básicamente el sueño y la oración que he perseguido en todo esto. Entonces, en verdad nadie ha llegado, nadie. Todos nosotros luchamos con estas cosas. El punto es que no podemos permanecer indiferentes. Entonces, la motivación de esto es como despertarnos a decir dónde estoy, dónde se supone debo de estar, cómo voy a llegar ahí. Entonces, desafiados, pero estimulados. Retados en nuestro llamado, pero entusiasmados. Ese es lo que es mi oración que pueda suceder aquí. Muy bien. Sección 4 entonces. El hombre de Dios, su desafío. Y la idea es lo que él espera en Cristo. Ese es el texto, lo voy a leer otra vez. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Y el otro texto paralelo que hemos estado siguiendo, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Como un resumen, en esta exposición acerca del hombre de Dios hay 4 cosas que hemos estado haciendo énfasis. Primero, su identidad, lo que somos, escogidos, santos y amados. Yo espero que no se le olvide nunca ese asunto de la identidad. En segundo lugar, el llamado del hombre de Dios, lo que hace en Cristo, y eso es, huye de ciertas cosas, persigue otras cosas. La dinámica de la vida espiritual. En tercer lugar, su búsqueda. Hablamos de que él busca la gloria de Dios. Y al final ahora yo quiero hablar del desafío, lo que él espera en Cristo. Y ese es el aspecto de su carácter. El hombre de Dios, su desafío. Yo puedo resumir todo lo que voy a hablar con esta frase que se ha hecho muy popular del pastor Miguel Núñez, con quien sirvo allá en la República Dominicana. Debemos de ser antes de hacer. Hay algo que primero Dios tiene que realizar antes de yo embarcarme en el asunto. Nosotros estamos muy inclinados a hacer muchas cosas, pero debemos asegurarnos que primero Dios obra en nosotros. O lo que es lo mismo decir, algo debe suceder internamente antes de yo poder expresarla externamente. Usted ve, este es un buen tiempo para eso. Dios ha estado tratando con nosotros. Aquí en lo privado nosotros escuchamos su voz, nosotros estamos en esa reflexión, consideraciones. ¿Cómo está mi vida en esto? Veo mi deficiencia, veo los huecos, veo Dios trabajando conmigo. Eso es lo primero que tiene que suceder. Porque si no hay nada dentro, entonces ¿qué es lo que vamos a reflejar fuera? Ser antes de hacer. Y hablamos del carácter del hombre cristiano. Y yo quisiera simplemente a nivel de conclusión
compartir con ustedes 9 aspectos prácticos de cómo cultivar ese carácter. ¿Cómo podemos nosotros animarnos a que Dios sea primero dentro? Que podamos reflejar su gloria. En primer lugar, reconociendo y confiando en el carácter de Dios. Reconociendo y confiando en el carácter de Dios. En otra palabra, estamos hablando de cultivar la humildad. Una persona humilde reconoce quién es Dios y experimenta el carácter de Dios con frecuencia. Una persona humilde confía en Dios mucho más que una persona orgullosa. Eso hablamos un poquito en el tiempo de pregunta. En tribulaciones, él le agradece a Dios por recordarle cuánto lo necesita y por todo el bien que resulta de este proceso. Nosotros decimos, ¿cómo voy a cultivar ese carácter de humildad? Bueno, yo confío en Dios. Y todo esto, amados hermanos, nosotros tenemos que traducirlo en motivos de oración. De hecho, la razón por la cual con los pastores aquí discutimos darle ese material es que ustedes se vayan para su casa y ustedes oren con ese material en la mano. Sobre todo estos 9 aspectos prácticos deben ser motivo de oración. Si voy a crecer espiritualmente, entonces yo debo de orar. Señor, ayúdame a confiarte en mi vida. Ayúdame a reconocerte en mi vida. Sobre todo cuando se estrecha el camino. Ayúdame, aumenta mi fe. Esos son motivos de oración, esos no son filosofías. Eso no es un asunto simplemente de conocimiento. Dice el Salmo 119, verso 66. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues yo creo en tus mandamientos. Y esa idea de juicio, de conocimiento, es discernir. Ayúdame. Yo tengo tu palabra. A veces me veo simple en la manera como tomo decisiones. No te tengo en cuenta. Entonces ayúdame. Orar de esa manera. En segundo lugar, una de las maneras como cultivamos eso es con una gran disposición para servir. Y todo esto está salpicado en lo que es el carácter internamente, la humildad. Hermanos, como hombre de Dios, debemos servirle a Dios. Y como parte de ese servicio, servimos a todo el que está alrededor. Debemos ser gente caracterizada por el servicio. Hay muchas oportunidades para servir a los que son casados aquí. Oportunidad para servir a nuestras esposas. Nosotros en el contexto latinoamericano somos muy machistas. Y muchas veces esa corriente entra a las iglesias. Nuestras esposas no son empleadas. Nuestras esposas no son esclavas. Son socias. Yo no sé si usted entiende lo que es un socio. Pero a los que son de negocios aquí y tienen socios, cuando usted hace una sociedad con alguien, usted simplemente comparte derechos y responsabilidades. Es alguien quien tiene autoridad para hablar. Es un socio. Si son socios a partes iguales, eso conlleva que usted reconozca en el otro esas cosas. Entonces, servirles. Una manera de mostrar nuestra madurez como hombre de Dios es en la manera como servimos, sobre todo si están casados a sus esposas, porque es lo mismo que Cristo hizo con la iglesia. Hoy existimos como iglesia porque el esposo de la iglesia, que es Cristo, se dio a sí mismo. Entonces el hombre de Dios no es el que habla duro, el que da muchas órdenes, el que lleva los pantalones. No, el hombre de Dios sirve, es tierno, cuida. Y uno no puede estar tan enfocado en la comodidad. El humilde está en búsqueda de maneras en las cuales pueda servir, asistir a otros. Son los primeros en ofrecerse para los trabajos que nadie quiere hacer. Porque yo estoy agradecido de Dios en todo lo que me ha dado. Lo menos que yo puedo hacer es decirle, habla que tu siervo oye.
En lo que sea que haya que hacer, estaré dispuesto a servir. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero una nota de balanza. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Y entonces, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo evito usar la libertad como pretexto para la carne? ¿Cómo yo evito que la libertad se convierta en libertinaje? Y el texto dice, si no servíos por amor los unos de los otros. Cristo no fue a una cruz para hacer nuestra vida más fácil. Cristo fue a la cruz para hacer nuestra vida más fieles, para hacer posible que tengamos comunión con Dios. La cruz no es una excusa para yo hacer lo que yo quiero. La cruz es la base para vivir agradando a Dios. Entonces, parte del carácter que tenemos que desarrollar como hombres de Dios es darnos, servir. Y eso compite con la comodidad. De nuevo, yo le he repetido esto miles de veces. Esta es una generación que ha idolatrado la comodidad. La gente está perdida en eso. La gente cree que a mayor comodidad, más satisfacción. Eso no es verdad. La satisfacción la da Dios, y a veces dando, sirviendo, es cuando Dios nos da más. Sobre todo gozo. A veces uno está todo el tiempo ahí en una televisión y después de horas uno se sigue quejando. Eso no resuelve nada. A veces usted está sirviendo y Dios le da ese gozo por dentro. Eso es lo que necesitamos. Hermano, la clave de esto es buscar la bendición de Dios como sea. Y Dios dice, servíos los unos a los otros. 3, teniendo el enfoque en Cristo. Y como aspecto de esa humildad, los humildes miran a Cristo como su vida, como su primer amor. No hay otra cosa o persona que necesitan tener. En su vida diaria, esta persona, este hombre de Dios, desarrolla el hábito de hablar con Cristo, de adorarle con frecuencia. Cuando el apóstol quiso resumir la visión de su vida, usted ve que ahora las organizaciones usan mucho eso: misión, visión, valores. Cualquier sitio organizado ya tiene eso. ¿Cuál es la visión de tu vida? Pues para mí, dice el apóstol, el vivir es Cristo. Esa fue la manera más fácil que él hizo. Ahora yo te voy a hacer esta pregunta a ti. Si tú tuvieras que llenar esa línea y diga, para mí el vivir es, ¿cómo tú llenarías esa línea en blanco hoy? Siendo honesto, para mí el vivir es ¿qué? El dinerito en el banco, el matrimonio, la familia, la salud, la apariencia. Si estamos bien, la única posible respuesta debiera ser Cristo. Ese es el desafío, hermano. Ese es el desafío. Nuestras vidas no debieran ser tan confusas. No debiera dar mucha dificultad para que una gente sepa cuál es el centro de la vida nuestra. Cuando el apóstol le llegó su ocasión, él estaba claro. A él no le tomó mucho trabajo llegar a esa conclusión. Para mí, el vivir es Cristo. Vivir la vida, Cristo. Es decirle, Cristo nos toma en una vida desorganizada, en una vida sin propósito, y nos toma y le da sentido a la vida. Jesús nos toma de una vida de insatisfacción y ahora nos llena. Cuando Jesús quiso ilustrar esa verdad, dice en Juan capítulo 6, creo que, no recuerdo el versículo ahora, yo he venido para que tengan, verso 10, yo he venido para que tengan vida. Pero ahí no termina el versículo. ¿Qué más dice? Vida en abundancia. ¿Qué quería decir Jesús con eso? ¿Saben que esa es una pregunta que debiéramos de hacer? Porque yo encontraría el versículo perfectamente cuando Jesús dice,
yo he venido para que tengan vida, punto. Próximo versículo. Pero eso no fue lo que él dijo. Para que la tengan en abundancia. Y es obvio que esa abundancia no es de cosas materiales, porque en el contexto Jesús está de hecho atacando ese aspecto de la avaricia y esas cosas. Entonces Jesús no fue a una cruz para darnos una vida tan mediocre. Jesús no fue a la cruz para darnos una vida tan insípida. Jesús fue a una cruz para darnos una vida que nadie en este mundo puede darnos, una vida abundante. Y yo le voy a decir cómo yo sé qué tan abundante es mi vida, por los riesgos que yo tomo por Jesús. Voy a hacerle esta historia. A mí me gustan las historias, no solamente porque me pasan de verdad en la vida, yo no sé cómo, tantas cosas en la vida me pasan, pero es que comunican la idea. Cuando yo servía como pastor en los Estados Unidos, había una familia de la cual éramos bastante cercanos. Era una iglesia muy grande, 10,000 miembros. Pero esta familia era muy cercana a nosotros. Él era un médico de muchas credenciales allá. Era una persona que fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota. Una persona extremadamente preparada. Tercera generación de cristianos. Su abuelo fue pastor, su papá fue pastor. Y él no fue pastor, fue un médico excelente, entregado a Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese señor tenía 4 hijos y había adoptado una niña en China. Y un día él fue a visitarme como amigo íntimo, por así decirlo, éramos bastante amigos, y me dijo: mira, Luis, tú eres mi pastor, yo quiero hacerte una consulta. Mi esposa y yo estamos pensando adoptar otro niño. Y nosotros queremos saber qué tú piensas, cómo tú ves la sabiduría. Bueno, yo dije: óyeme, 4 muchachos en edades de 18, 15, 13, 12. Una chinita que adoptaron en una edad como de 2 años. Una mujer con tantas cosas. Yo dije: ¿qué? O sea, yo no estoy tan... Dice él: no, pero espérate, que yo no te he dicho todo. Resulta que la niña que queremos adoptar tiene cáncer. Acabamos de recibir un reporte de la agencia de China con los resultados médicos y tiene cáncer. Y nosotros queremos adoptarlo. Y yo por dentro decía: este tipo tiene que estar loco. Así, hablando en confianza aquí, sin ser muy espiritual. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una adopción? Déjenme decir. El caso fue tan impresionante que en China no lo creyeron. Para el gobierno chino no había manera de procesar que una familia iba a adoptar a una niña con cáncer. Ellos pensaban que era para tráfico de órganos y cosas así. Hubo que contratar una firma de abogados en China para demostrar que era verdad, que ellos querían adoptar a la niña. Bueno, el caso fue tan increíble que para que esa niña llegara a la familia, hubo que hacer una remodelación completa de la casa, porque probablemente la niña no podía caminar cuando creciera de edad. Y él lo hizo. Y un día le pregunté: ¿qué te motiva a ti a hacer una cosa? O sea, aquí como amigo, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza? Y él me dijo: yo quiero invitar el sufrimiento a nuestra familia. Mis hijos no saben lo que es sufrir. Mis hijos lo han tenido todo. Ellos tenían muy buena posición económica. Mis hijos no saben lo que es limitaciones. Mis hijos solamente decían una cosa y ahí está. Yo quisiera que mis hijos vean lo que es sufrir. Yo quisiera que mis hijos estén expuestos a limitarnos en cosas voluntariamente para poder hacer el bien. Eso se llama: mi vida es Cristo. Y ellos adoptaron la niña. Hoy en día esa niña tiene 12 años y gracias al Señor se sometió a un proceso que el cáncer no ha avanzado. ¿Qué riesgos estás tomando tú por Cristo? Yo no estoy hablando
de llegar 5 minutos antes al culto del domingo. Porque hay algunos que ese es el riesgo más grande que toman. Hay que ir a la iglesia hoy. Ay, mi madre. Bueno, vamos. ¿Qué tú estás sacrificando por amor a Cristo? No hay manera, amados hermanos, de crecer. No hay manera. Si nosotros creemos que es verdad, que vivimos para una vida que no es esta, que nuestra felicidad está escondida en Cristo Jesús, entonces la pregunta es, ¿cuál es el riesgo que tú has tomado para eso? ¿A qué has renunciado por amor a Jesús? ¿De qué cosa voluntariamente tú te eximes con ánimo a crecer más en tu amor por ese Dios? De eso es que estamos hablando aquí. El hombre de Dios hace eso. Dice Hebreos, capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, otra vez, cada vez que ustedes vean esas declaraciones, por tanto, lo que sea, vamos a concluir esto. 11 capítulos de doctrina, y viene el por tanto. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Lo primero que hace un atleta, ustedes aquí en Colombia, sobre todo en Medellín, que son tan atléticos, cuando una gente compite a esos niveles, lo primero que hacen es tener que ir ligero. Yo tengo un hijo de 21 años y fue selección en Estados Unidos corriendo. Y eso es increíble. A esa gente lo entrenan para segundos. Pero lo primero es que no pueden llevar mucho peso. De hecho, les regulan toda la alimentación, todo los descansos, todo. Despójate de todo peso, del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El problema es que no avanzamos mucho porque está demasiado pesado esto. Y hay que quitarse esas mochilas y dejarlas. Estamos demasiado amarrados a cosas y Dios dice, despójate de eso. Avanza. Dice, corramos, ahí está la idea, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa palabra y paciencia es con determinación, con perseverancia. No te intentes comer el mundo en un fin de semana. Eso no funciona así. En la vida cristiana, la carrera no es de velocidad, sino de resistencia. El problema no es empezar, el problema es terminar. Miren, por causa de mi hijo, obviamente, nosotros estuvimos mucho envueltos en estos temas de correr y esos asuntos. Hay una carrera de relevo, de resistencia, que corren larga distancia, que en un estadio más o menos de cierta categoría formal, hay que dar 25 vueltas en el estadio olímpico. 25. Y a veces nosotros no íbamos a ver el entrenamiento. Lo que hacen con esos corredores es que le enseñan naturalmente con su cuerpo a ir al mismo paso. Al mismo paso. Y eso es práctica sobre práctica. A veces corre un poco más rápido y el entrenador lo devuelve. Tiene que ser a este paso que vayas. En la carrera, usualmente siempre pasa esto. Hay uno que sale como un BMW y deja a todo el mundo botado. Pero a la vuelta número 7 la lengua se le sale. Y cuando van por la vuelta 14, ya el individuo casi hay que echarle agua. Yo no sé si aquí en Colombia le echan agua, porque eso no es cuestión de ir rápido. Eso es un asunto de tú acordate, son 25 vueltas que hay que dar aquí. Y vamos por 12. La vida cristiana es así. El asunto no es ir rápido. El asunto es ser consistente.
Y dice el apóstol, corred con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué hago? Dice, puesto los ojos en Jesús. Esa es una expresión muy especial, porque hay veces que podemos perder la configuración del asunto, nos desubicamos. Y dice, hay un marco de referencia para tú no desubicarte. Jesús. Puesto los ojos en Jesús, no despegues tu vista de Jesús. Ese es el real marco de referencia. El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Tenemos que ver a Cristo. Si vamos a correr bien, la vista no puede estar en las circunstancias, la vista no puede estar en gente. En la vida cristiana, todos nosotros vamos a sufrir desilusiones. Gente que uno creía que era lo más alto y no, y amistades con problemas. ¿Eso qué? Eso es parte del entrenamiento. Pero no pongas tus ojos ahí. Ponlo en Jesús. Jesús nunca nos va a fallar. Jesús nunca nos va a defraudar. Jesús nos ayudará a que las coordenadas estén bien dispuestas. Cuarto lugar, orando bíblicamente y frecuentemente. Yo creo que hemos hablado mucho de eso, pero yo no creo que es demasiado hablar de eso. Hermanos, hay que orar más. Yo no sé, pero particularmente en mi vida, esa es una de las cosas con la cual más lucho. La persona con humildad desea adorar a Dios, se considera a sí mismo totalmente dependiente de Dios por su capacidad para proveer. Debido a esto, los humildes se consideran necesitados. Cuando yo veo mi necesidad, entonces la respuesta es una sola: voy a orar. Pero si yo no veo necesidad, entonces no oro. Si yo creo que puedo resolver, ¿para qué orar? ¿Para qué? De parte de la labor que hay que desarrollar es hacerme consciente de la necesidad que tengo de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús dice? Dice, ustedes son la vid, yo soy la vid, ustedes el pámpano. Y el que no permanece en mí no podrá dar frutos. ¿Por qué? Porque sin mí algunas cosas no podréis hacer. Eso es lo que dice la Biblia suya. Nada podéis hacer. Nada. Entonces, en realidad, ¿cómo yo sé qué tan humilde soy? Por la manera como oro. Porque si yo estoy consciente de mi necesidad, yo voy a orar más. Yo se lo aseguro. Decía John Owen, puritano del siglo XVI, no tenemos ningún poder de Cristo si no vivimos en una persuasión de que no tenemos ningún poder en nosotros. A menos de que tú no te hagas consciente de que no hay poder en ti, entonces no buscarás el poder de Jesús. Yo necesito a Jesús, tú necesitas a Jesús. La oración es lo primero que Jesús enseñó a los discípulos. Déjeme decirle, a mí me encanta enfatizar esa parte. Porque si usted lee la Biblia bien, Jesús gastó una gran parte de su ministerio enseñando a los discípulos a orar. Pero no hay un solo versículo donde Jesús los entrenó a predicar. Hablar bien con Dios requiere más entrenamiento que hablar bien con la gente. Para tener una vida poderosa de oración, necesitamos ser entrenados, y Jesús gastó mucho tiempo en eso. En el famoso Sermón del Monte,
¿Está familiarizado usted con eso del Sermón del Monte? ¿Usted sabe lo que es el Sermón del Monte? Un sermón que se dio en un monte. Eso es. Pero fue el mejor sermón del mundo porque fue el mejor predicador. Ahí está lo que es la vida cristiana. Como parte del Sermón del Monte, Jesús enseñó a los discípulos a orar. Y ahí está el Padre Nuestro, que todos ustedes saben. No es una oración para repetirla como un papagayo, sino es un bosquejo de lo que es una oración. Jesús dice primero la gloria de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es decir, que tu nombre sea tenido en cuenta. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, que es perfectamente. 3 peticiones relacionadas con la gloria de Dios. Y luego Jesús dice, ora por tus necesidades también. Ora por el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice el cosa, perdónanos así como también nosotros perdonamos y no nos metas en tentación, el Padre nuestro. Jesús enseñó a orar. Pero cuando Jesús introduce, dice que no oremos como los hipócritas, porque ellos oran delante de la gente para impresionar a la gente. Dice, no, ve a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. ¿Saben que eso es una de las cosas más impresionantes que Jesús dijo? Oigan esto. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Oren. Y yo digo, ¿cómo? Pero es una contradicción. O sea, antes de yo pedir, ya Dios lo sabe. ¿Te ha oído gente orando que dice, ay Señor, si tú supieras lo que me está pasando? ¿Cómo que si Dios sabe lo que te está pasando? No solamente Dios lo sabe, Dios envió lo que te está pasando. Entonces nosotros no oramos para enterar a Dios e informarle. Entonces, si Dios ya sabe, ¿para qué oro entonces? Esa es una pregunta honesta. Bueno, cualquiera que sea la respuesta, nosotros no oramos para informar a Dios. Nosotros oramos para glorificarle. Nosotros oramos para demostrarle que lo tomamos en cuenta. Nosotros oramos para decirle, dependo de ti, ¿qué vamos a hacer? Aquí está la situación, tú estás consciente, ¿qué hago? Oramos para mostrar nuestra dependencia de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. El Espíritu es todo el tiempo orando. Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores, él decía esto: yo no puedo orar por más de 5 minutos, pero yo no puedo dejar pasar 5 minutos sin orar. Oigan qué hermoso está eso. Yo no puedo orar por más de 5 minutos, pero no puedo permitir que pasen 5 minutos sin orar. Era un espíritu de constante dependencia. El hombre de Dios cultiva una dependencia de Dios por sus oraciones. Dice 1 Timoteo 2, 1 y 2. Yo exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida más tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Dios dice, ora. Hay que orar. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros con el tiempo de oración? Demasiadas ocupaciones. No hay tiempo para orar. Lutero una vez se levantó y vio la agenda y dijo, ¿y esta es la agenda del día de hoy que yo tengo? Y dijo, entonces voy a tener que orar doblemente. Porque él estaba consciente de que si no se llenaba de Dios temprano, no había manera de él afrontar eso. Pastor, pero que usted no sabe, los colombianos nos levantamos ya a las 6 y ya estamos en los caminos para los trabajos y eso. Y es verdad, yo me asombro, ustedes son demasiado tempraneros.
Yo estaba en una conferencia en estos días en Bogotá y el individuo que manejaba la media me dijo, vamos a probar los equipos, pastor, lo espero a las 6 de la mañana, mañana. Y yo, pues estará loco este. 6 de la mañana. No, pero ya nosotros a las 6 estamos. Bueno, yo no sé a qué hora tú te levantas, pero oye bien, no salgas a tus deberes sin tener un tiempo de oración. No te vayas solo. Asegura que tu alma está llena de Dios. Asegura que tu alma ha sido impactada por Dios. Si tienes que levantarte 25 minutos más temprano, haz lo que sea. Pero nosotros no seremos transformados si no somos llenos de su presencia. Entonces yo no estoy hablando de legalismo, yo no estoy hablando de un cheque, yo estoy hablando de una vida apasionada por Dios. Dios quiere vernos. Dios quiere ver nuestra dependencia de Él. Dios quiere hablarnos. Dios quiere un tiempo de intimidad con nosotros. Y eso es algo que Él lo puede dar. Por eso yo le digo, cada una de estas 9 sugerencias debemos convertirla en motivo de oración. Señor, dame eso. Eso no es natural. Eso nadie nace con eso. Es una disciplina que se cultiva y Dios lo hace. Y llega un momento en que disfrutas eso. No hay manera de vivir sin eso. Dios puede hacerlo. En quinto lugar, una persona cultiva esto estando abrumado con la gracia inmerecida de Dios y su bondad. Es una persona que tiene fresco en su mente la gracia inmerecida de Dios. La persona humilde considera que no merece nada, nada. Es tan inmensamente agradecido a Dios por su perdón, por todas sus bendiciones. Déjenme decirle esto, este es el regalo más grande que una persona puede tener. Es decir, el regalo más hermoso que un ser humano puede alcanzar en esta vida es cuando él escucha de Dios por su espíritu, tus pecados están perdonados. Se acabó eso. Eso es un tremendo regalo. Señores, ese es el regalo más grande. Nosotros no podemos olvidar eso, hay que tener eso fresco ahí. Déjame hacerle esta ilustración. ¿Cuál es el regalo más grande que tú has recibido? A ver, si tú haces un recuento para atrás en tu vida, ¿qué cosas ha llegado como un regalo que tú digas, eso me cambió la vida, eso me impactó, lo que sea? Yo recuerdo, siendo niño, que el presidente del país fue a visitar la comunidad donde yo vivía, era una comunidad muy pobre. Inauguraron una escuela y dieron algunas bicicletas, dieron 10 y me dieron una a mí. Y yo tenía 8 años. Ese día yo dormí con la bicicleta en la cama. Imagínense, yo vengo de una familia, ¿de dónde iba a sacar mi papá para una bicicleta? Y yo recuerdo cómo eso para mí se convirtió en algo tan grande. O sea, fue algo inimaginable. Bueno, y yo estoy haciendo una historia de cosas sencillas. Yo no sé qué tú puedes pensar como quizá el regalo que más te ha impactado, pero escucha esto. El más grande regalo que un ser humano pueda recibir en esta vida es el perdón de pecados. Cuando Dios dice, te perdono, te amo en Jesús, lo que sea tu vida pasada, te perdono, te acepto, te amo en Jesús. Eso solo debiera ser suficiente para hacernos los seres más agradecidos del planeta. Nadie nos va a dar más que Dios. Nadie nos ha dado, nadie nos da, ni nadie nos dará más que Dios. La pregunta es, ¿qué impacto tiene eso en mí cada día? ¿Qué tanto yo me levanto diciendo, yo me siento dichoso, bienaventurado, feliz de que yo te puedo llamar Padre, de que tu ira ya no reposa sobre mí, que aún en medio de todas las luchas y todos los desaciertos que yo viva, yo sé que en Cristo tú me amas con un amor que nunca cambiará? ¿Qué efecto
tiene el perdón de Dios en nosotros, debiéramos estar abrumados por la gracia de Dios. Dice el Salmo 116, versos 12 y 13, ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Eso es una pregunta. Y él dijo, alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Dice él, yo te ofreceré sacrificio de acción de gracias, invocaré el nombre del Señor. Yo vivo agradecido. ¿Qué daré al Señor por sus beneficios para conmigo? La única manera es adórale, dale gracias. Es lo único que podemos hacer. No intentes pagarle. Eso es una ofensa. ¿Cómo tú te sientes si tú invitas a alguien a tu casa? O tú, porque amas, haces una atención con alguien y lo que esa persona dice, ¿cuánto costó el regalo? Porque yo te voy a comprar otro del mismo precio. Este individuo no está entendiendo. Yo no te doy un regalo para que tú me des a mí. Yo te lo estoy regalando porque tengo aprecio hacia ti. No intentes pagarle a Dios. Lo que tienes que hacer es ser agradecido de Él. Disfruta lo que Dios da, agradecido de su presencia. En sexto lugar, no solamente siendo agradecido de Dios, sino siendo agradecido hacia otros. Agradecido a Dios de otros a nuestro alrededor. Una persona humilde con frecuencia da gracias a Dios y da gracias a los otros, no espera nada de los demás. Por eso cualquier cosa que recibe, demasiado. A los que están casados aquí, ¿qué tan frecuente le das gracias a tu esposa? Porque mientras tú estás fuera, quizás ella está cuidando a los niños, está preparando el hogar. Eso no es fácil. ¿Te ha tocado cuidar a los muchachos a ti por un día? A mí, cuando me dejan los muchachos, cuando eran pequeños, yo me volvía loco a las 4 horas. Yo no sé cómo esas mujeres aguantan estar en 4 paredes. Pero eso me hizo más sensible a mi esposa, a darle gracias. Nosotros debemos ser gente muy agradecida, no nos merecemos nada. Entonces, cuando nuestra esposa hace lo que hace, aún en las imperfecciones que puede hacer, mi amor, gracias por lo que cocinaste para mí, gracias por cómo cuidan los muchachos, gracias por cómo cuidas a mí, gracias porque ahí está la ropa, gracias porque ahí está aquí, gracias porque tú oras por mí. Dale gracias a tus hijos, háblale a tus hijos con gratitud. Si somos hombres de Dios, somos gente agradecida. Como decíamos en la pregunta que el pastor Jairo y yo respondimos, es lo contrario a la queja. Yo tengo tantas razones por las cuales dar gracias. Y eso se va a ver en mi vida, sobre todo con aquellos que están alrededor. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. De nuevo, ¿usted sabe lo que significa la palabra todo? Todo. Porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es un imperativo. Dad gracias en todo. Sed agradecido. En séptimo lugar, siendo mansos y pacientes. Nosotros hemos hablado mucho aquí de eso, pero es cultivar esa actitud interna de la mansedumbre, de la paciencia. Los santos humildes quieren imitar a Dios. Por lo tanto, no están enfocados en ellos mismos. Ellos reflejan el amor que reciben de Dios en la manera como aman a otro. Y están dispuestos a esperar. No se irritan fácilmente. Yo creo que uno de los problemas con los que tenemos que trabajar es con eso de irritarnos. Tenemos serios problemas. La ira alguna vez está destrozando los hogares. Yo he visto matrimonios destruidos, hogares destruidos, iglesias destruidas por problemas de ira. Y la ira no es otra cosa que una expresión fuera de control por una inconformidad que yo tengo. Eso es contrario a lo que Dios quiere de nosotros. El texto clave que hemos visto, entonces, como escogido de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, revestidos de humildad, perdonándonos unos a otros. Déjame decirle algo aquí. Nosotros vamos a hablar mucho de esto en el contexto del matrimonio el lunes y el martes, pero esta es una parte que yo pienso que es muy importante. Nosotros reflejamos
lo que hay de Cristo en la manera como nosotros perdonamos. Si Dios nos perdonó, entonces tenemos que perdonar. Yo le cité ahorita el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 5, 6. Y dice, una de las oraciones que no puede faltar todos los días es perdónanos. Perdónanos. El problema es que Jesús le añadió algo a esa petición que para mí, yo no sé para qué Jesús, eso fue para complicarnos la vida que Jesús agregó eso. Porque Él dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. Y yo digo, ¿qué? ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir? ¿Por qué Jesús no lo dejó? Perdónanos, punto, se acabó. No, Él dijo, así como también nosotros perdonamos. Y eso fue tan controversial que de la única petición del Padre Nuestro, esa es la que Él explicó. Y si usted sigue leyendo en Mateo, dice, porque si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Yo no sé si está en la Biblia suya ese versículo, pero en la mía está. Eso quiere decir que hay un perdón de Dios que sí es condicional. Yo no estoy hablando del perdón de Dios cuando Él nos salva, porque Jesús nos recibe tal y como somos. Pero ya siendo hijos, hay un perdón que Dios da que está directamente condicionado al perdón que tú das a otro. Entonces la pregunta es, ¿qué tan fácil somos para perdonar? ¿Qué tan fácil te sale cuando alguien te ofende tú decir te perdono? ¿Nosotros somos gente complicada para perdonar? ¿O somos gente que fácil nos acordamos de eso? Eso es uno de los signos de madurez cristiana. Debo decirle, nosotros a veces armamos unos dramas. Yo recuerdo un señor que fue a mi salón de consejería con la esposa. Y desde que esa persona entró al salón, ya yo sabía que era una persona complicada. Entonces el individuo fue, pastor, así mismo, hablando con esa arrogancia. Pastor, mire, nosotros estamos aquí porque hay un problema serio entre nosotros. Serio. Usted no sabe lo que esta mujer me ha hecho. Y la mujer así, como que no se atrevía ni a mirar para arriba. Usted no sabe lo que está. Y entonces el individuo se puso de pie, una cosa que en un salón de consejería, técnicamente eso no se permite. El individuo está subiendo. A mí, pastor, me hizo. A mí. Y me lo dijo como 7 veces eso a mí. Y yo, espérate. ¿A quién fue que ella se lo dijo? A mí. Y yo, pues sí, a ti. Entonces no hay problema, porque ¿quién eres tú? Porque el tipo estaba que lo ofendieron a él. Y así somos nosotros a veces. Una tonterita. Nosotros lo ponemos en una dimensión que el New York Times en New York debe publicar en primera plana lo que me hicieron. No, hombre. ¿Cuál fue el problema? A ti. Pero a ti Dios te perdonó sin tú merecerlo. Entonces, usted ha leído la historia del hombre que estaba preso y vino el Señor a hacer cuentas y el hombre le debía yo no sé cuántos millones de dólares si lo ponemos en el día de hoy, y lo que el tipo ganaba eran como $5 y el hombre vino al hombre y le dijo, por favor te ruego, porque la persona que estaba haciendo la cuenta le dijo, tomen la mujer, los hijos y todo eso, y él no me va a poder, perdóname. Y el hombre, cuando vio esa actitud, fue movido a misericordia. Y dijo, mira, fulano, borren eso de los libros. Olvídate de eso. Vete. Te saldo la cuenta. Está perdonado. Y cuando el individuo iba saliendo por el pasillo, estamos hablando, señores, de que si hiciéramos las cuentas y lo ponemos a la moneda actual, ese individuo debió de ver como $80 millones.
Cuando iban saliendo para el pasillo, se topó con otro que lo que debía era como 2 pesos. Y entonces él dijo, págame. Y el otro dijo, mira, te lo suplico. Yo, te equivoco. Y casi lo ahorca, lo metió preso. Esa es la parábola. Cuando le contaron al Señor de eso, lo mandaron a buscar al tipo a la casa. Y le dijeron, ¿qué fue lo que tú hiciste? O sea, yo te perdoné a ti esto y tú no fuiste capaz de perdonar. Si usted lee bien, sobre todo en Mateo, la parábola, que no se sabe si fue una historia real o imaginaria, pero con la intención de dar una enseñanza, ahí termina. Cierra la parábola. Y Jesús dice a los discípulos, así hará mi Padre con vosotros si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Yo no sé lo que usted entiende que Cristo quiso decir, pero oiga bien, si tú no perdonas bien, va a haber problema en la relación con Dios. Porque si Dios te ha perdonado tanto, ¿cómo es posible que tú retengas el perdón a cosas tan secundarias y sencillas? Porque a ver, ¿cuál es la ofensa que te hicieron? ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Qué fue? ¿Por qué fue que te ofendiste? Te han matado porque a Jesús lo clavan en una cruz para perdonarte y era sin pecado. Entonces, hermanos, si vamos a crecer, una oración debe ser, Señor, ayúdame a ser una persona fácil para perdonar. Yo no quiero retener este asunto del perdón. Octavo, debemos tener un espíritu enseñable. Si vamos a este proceso, necesitamos aprender muchas cosas, pero a veces estamos tan llenos de nosotros que no hay manera de entrar en algo más. Por eso la Biblia dice, vacíate primero para que puedas llenarte de Dios. Necesitamos ser más humildes en eso. La persona humilde reconoce que no lo sabe todo. Y hasta cuando piensa que están correctos, están abiertos a considerar que pueden estar equivocados. También saben que Dios puede usar a cualquier persona para enseñarles. Tienen muchas personas a quienes admiran, a quienes respetan. El humilde de cualquier persona aprende. De una persona sencilla, ¿qué es lo que tú quieres decir? Y piensa, todo lo que sume es bueno, no importa de quién venga. El hombre humilde está listo para aprender de quien sea que Dios use para enseñarle. Dice 1 Corintios 7, porque ¿quién te distingue a ti? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos nos lo dieron de gracia. Entonces, ¿cuál es la arrogancia? Debemos ser gente de aprender. A los que son padres que están aquí, déjeme decirle, nosotros debemos aprender aún de nuestros hijos. Dios los usa a nuestros hijos para enseñarnos mucho. Y no debemos ser arrogantes. Déjeme decirle, yo fui a un seminario, a un muy buen seminario. Y aprendí idiomas originales, griego, hebreo, todas cosas eran requerimientos de muy alto nivel. Yo tengo una hija, una segunda hija, también que fue a un seminario. Mejor que el seminario donde yo fui. Pero la hija mía, imagínate, mi hija, yo le cambiaba los pañales. Y un día, estamos en un devocional de la familia, ya mi hija avanzada en el seminario. Entonces ustedes saben que yo soy dominicano, yo le pongo sabor no, yo le pongo pasión a este asunto. Entonces yo dije en un devocional, no, porque aquí en el griego lo que Jesús quiso decir fue tal cosa. Y mi hija que estaba ahí en la sala dijo, papi, yo no creo que eso es lo que el griego dice ahí. A mí, que yo le cambié los pañales a esa muchacha. Digo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Así, ¿qué es lo que tú estás diciendo? No, papi, porque la raíz en el idioma dice, y yo por dentro, mira muchacha, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Respeta a tu papá, que si yo estaba equivocado yo.
Y la morena mía, la mamá, que no es fácil, me hizo así por detrás. Tú deberías estar dispuesto a escuchar que ella te explique por qué piensa eso. Y mi hija vino con una exposición del griego que yo me quedé así, pues. Entonces, ¿cuál era el problema? Orgullo. Orgullo. Es la arrogancia que nos bloquea. Y Dios puede usar hasta una burra para enseñarnos algo. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos para aprender? Finalmente, teniendo un punto de vista correcto de nuestros dones, de nuestras habilidades. La gente humilde no lamenta el hecho de que ellos no son dotados como otros. Yo no me siento ameno porque Dios le dio más capacidad a aquel que a mí. ¿Cuál es el problema en reconocer? Es decirle, en todo en la vida, en todo hay gente que te supera. En cualquier área de la vida que tú quieras, hay gente que lo hace mejor que tú. ¿Cuál es el problema de eso? Yo no tengo problema con eso. Gloria sea al Señor, que haya gente más capaz. Pero si yo me siento amenazado porque otro me supera, eso se llama orgullo. Eso se llama inseguridad. Y no tengo que exagerar mis habilidades. Dice Romanos 12:3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿En virtud de qué? En virtud de la gracia. Eso se llama identidad, como vimos ahorita. Uno no es ningún león, ninguno de nosotros es Jesucristo chiquito. Todos nosotros tenemos problemas, tenemos habilidades, tenemos fortalezas y debemos aprender a vivir como familia en cuanto a eso. Ahí está. 9 aspectos prácticos que pueden ayudarnos a desarrollar un carácter de siervo. Déjeme terminar con esto. El hombre de Dios es un hombre que tiene identidad. Y su identidad está en lo que Dios ya ha hecho. El hombre de Dios tiene un llamado. El hombre de Dios vive para glorificar a Dios. El hombre de Dios tiene propósito. Él huye de algunas cosas. Él persigue otras cosas. El hombre de Dios tiene una búsqueda. Él quiere imitar a Jesús. Y Él quiere construir la humildad que es necesaria para eso. Entonces, que Dios nos ayude a que, impactados por su palabra, nosotros podamos rendirnos. Que Dios nos ayude a que no seamos orgullosos para recibir la instrucción. Que Dios nos ayude para ser humildes y reconocer las áreas donde necesitamos crecer. Que Dios nos ayude para que podamos salir estimulados, animados. Que hoy pueda ser un día que marque la diferencia. Porque nuestra bendición está asociada a ser fieles a Cristo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.